Para el país en esta Semana Mayor de un hombre como usted que acompaña al pueblo en su gran... No esperemos otra tragedia como esta, porque la tragedia la estamos viviendo todos los días. Otra vez es necesario que volvamos hacia nosotros mismos, ver lo que hay en el corazón de todo ser humano, que generalmente lo que hay es bondad, un grado grande de bondad, de amor, de sinceridad, y otra vez volver a los valores de la vida, y sobre todo a los valores que formaron este país: Dios, patria y libertad. Con eso basta. Pensemos en estos tres valores y que esta sea la mejor Semana Santa pues que podamos vivir a pesar de las desgracias que tenemos. Señores, ya está aquí con nosotros sentado Monseñor Rogelio Cruz, el Padre Rogelio, la expresión más viva de lo que es el cristianismo expresado en la más sublime expresión de lo que es servir a los demás y representar el humanismo, que es la extensión de la otredad de los demás frente a nosotros y ayudarlo en sus problemas. El Padre Rogelio. Dios mío, Padre. No, buenos días, buenos días. Venir de La Vega hasta acá hoy fue fácil, realmente, porque la situación que está viendo en el país nos ha conmovido a todos. Pero no solamente nos ha conmovido a todos, sino que nos ha puesto como en el tren de lo que debieran ser la vivencia de la vida de todos los días. Y entonces, aquí estamos. Pero tú decías muchas cosas. Repito, vale, No, ahora Monseñor. Es que, disculpa. No, pero la razón de ser de un sacerdote, ¿cuál es? Estar al servicio de la gente. Déjeme contextualizar a la sociedad que nos ve, que nos sigue, de la historia del Padre Rogelio, que viene desde el barrio, ¿verdad? Sí. Viene desde la comunidad del interior, un hombre de campo y un hombre del pueblo, y que se formó a sí mismo a lo interior de la iglesia, con la que también tuvo que batallar, y se ha hecho cada vez más un hombre comprometido, Padre. No podemos decir otra cosa de su historia. Pero yo no me he propuesto eso, sino que sencillamente es como parte ya digamos, del traje de Rogelio Cruz. ¿Por qué? Porque yo no estoy improvisando nada. Sencillamente yo lo que he asumido una postura en esta sociedad, y aquí en esta sociedad el que asume postura real efectivamente no tiene asidero. Y al no tener asidero, pues precisamente nosotros no hemos hecho cosas extraordinarias. Hemos hecho sencillamente lo que tenemos que hacer. Yo, como tú decías, yo soy campesino y de una familia muy numerosa, donde el testimonio de papá y mamá para nosotros ha sido fundamental. Yo vengo de una familia muy numerosa, 11 somos, pero en casa nosotros cualquier cosa que hacemos, lo primero que decimos es: si hago eso y mi papá me ve, me encuentra, sale de la tumba y ciertamente me va a dar un yaguazo, pues decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque fuimos formados, pues, en ese caso, de una forma extraordinaria, en el campo. A los 13 años voy al seminario, pero en el seminario de Jarabacoa, y continúo todo un proceso formativo, todo tipo de cosas, pero siempre con la mirada puesta a no olvidarme de mis orígenes y de todo, porque es fácil tú sacarte del contexto donde tú vienes. Y eso para nosotros como familia nos ha marcado mucho. Y después la formación también, yo no puedo olvidar esto. Yo soy lo que soy gracias a los primeros 4 años del seminario menor de Jarabacoa, donde real efectivamente yo vengo del campo, y en el seminario hay una disciplina que tú tienes que asumirla. Eso era como una lenteja, te la comes o la dejas. Entonces después tuve la oportunidad, ciertamente, por ejemplo, de los estudios de filosofía en el seminario. Comencé también en la UNFO a estudiar en ese caso sociología, y después estoy en Guatemala estudiando también. De Guatemala me votan, porque en Guatemala real efectivamente lo que han hecho era traer como un teologado europeo y cómo ponerlo allí, y cuando en América Latina íbamos por otro lado. Realmente el pensamiento de la teología de la liberación sigue vigente. Sí. ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene comida? ¿Cómo hablarle de Dios a la gente que real efectivamente no tiene condiciones de vida?
Entonces lo primero es, desde el punto de vista religioso, reestructurar la condición, no la mínima condición, sino la condición del ser humano para entonces poder abrirse a lo trascendente. Porque si tú no te has descubierto como ser humano, todas las cosas, los catecismos que nos enseñaron fueron al revés todo. Real, efectivamente. Nos hablaron mucho de Dios. En el Padre Nuestro lo decimos, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero primero aquí en la tierra, creando condiciones de vida. Entonces nosotros hemos asumido eso muy serio en Guatemala. Tuve que salir de allá, pero entonces voy a México. Sí, que usted donde llega pues, se pone a la carpeta. Exacto, porque usted es conocido como el revolucionario de la iglesia. Usted... Es que no, yo no he revolucionado nada. ¿Cómo se define Rogelio Corrales? Como un dominicano, un ser humano altamente preocupado por la condición de la situación del país, sobre todo los niveles de pobreza, que este país tiene los recursos suficientes para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Lo que pasa es sencillamente que la formación que hemos recibido es una formación equivocada. Después los procesos que nos han metido a hacer son procesos totalmente pues equivocados, y cuando tú asumes algo con responsabilidad, tú no tienes aparentemente como cabida en esta sociedad, y es exactamente lo contrario. Entonces tú tienes que ir como a luchar contra la corriente. No es ninguna contracorriente, es lo normal, es lo natural. Padre, ¿cómo vive el Padre Rogelio su expresión de fe en Semana Santa? Sencillo. Nosotros hemos comenzado anoche, por ejemplo, con un retiro. Porque yo estoy ahora, yo tengo un compromiso muy grande en los momentos actuales. Además de estar metido con la gente, porque para mí es innegociable el contacto. Yo vivo en el barrio como vive todo el mundo. Si se va la luz, se fue la luz para todo el mundo. Si no hay agua, no hay agua. Cero privilegio. Si no hay comida, no se come. Y lo que llega se reparte, en este caso, pues, en la medida de lo posible con la gente que está en la comunidad. Antes de anoche, por ejemplo, fue, porque hay cerquitita ahí de la fundación, el local de la fundación que está en La Mara, ahí vende un señor que vende una carnita, una cosa de esa, y fue un tipo con una bocina grandísima. Yo había llegado del Limón Samaná, que estábamos en una actividad para allá, y el tipo puso, yo me bajé y le dije, tú o te callo o te mandamos a callar, o baja la música. El tipo, no, perdón, excuse, yo soy uno más en el bar. Anoche, por ejemplo, comenzamos, yo soy obispo, no me gusta eso, pero el obispo del pueblo. Porque yo en Brasil, cuando me hacen esa propuesta, yo bajo ninguna circunstancia dije, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es servir a la gente, estar al servicio de la gente. Pero déjenme hicimos una consulta, entonces se hizo una consulta y la gente dijo, sí, queremos que eso suceda. Y así sucedió esto. Yo no estoy inventando ninguna cosa. Comenzamos con ese retiro anoche. ¿Cómo fue el título? Al encuentro con el Cristo crucificado. ¿Pero dónde encontramos a Cristo crucificado? En el IESEP. No son 221 como dicen, no. Son más de 500. Gente, incluso porque ahí había más de 900 personas. Y cuando un techo se desploma como se desplomó eso, aplastó prácticamente a todo el mundo. Pero no importa, digan lo que digan, que la verdad está ahí y la verdad siempre es objetiva. Tú no puedes cambiarla, realmente. Por más que tú quieras disfrazarla, es imposible. Con el Cristo crucificado, pero el Cristo crucificado está pues precisamente allá en el Limón Samaná, donde tuvimos que ir a tumbar una empalizada porque un tipo compró una tierra, fue en la noche con 2 abogados, con un campesino analfabeto, con un documento hecho ya para comprar unas 200 hectáreas de tierra, le puso 500,000 pesos encima de una mesa, y real efectivamente el tipo cuando nunca había visto 500,000 pesos juntos, y entonces, pero abajo en la letrita chiquita que le ponen a esos contratos, decían que la otra cantidad de dinero se paga cuando se tengan los títulos. El viejito, como no se va a leer, le firmó todo, entonces ahora le están quitando todo. Entonces fuimos al ayuntamiento, el ayuntamiento se mandó las autoridades por decir cosas que estamos metidos. Son dolos. No, dolo no, eso es un robo. Dolo es una palabra demasiado fina. Es un robo vulgar. Con ese tipo de cosas. Entonces, comenzamos con ese retiro, pero por ejemplo, son los 3 días fundamentales. Ahora, el Jueves Santo. El Jueves Santo, por ejemplo, está marcado en primer lugar para nosotros en la mañana, como obispo, la bendición de los óleos. Los óleos son los aceites que se usan
para los sacramentos, bautismo, confirmación, ordenación, todo tipo de cosas. Y después, en la tarde, lo que es la cuestión de la Pascua, de la celebración de la Pascua, que es el paso de Dios por nuestra vida. ¿Cuál es la propuesta nuestra, por ejemplo, para el Jueves Santo? El Jueves Santo nosotros hemos hecho esta propuesta: sacar los óleos de la iglesia, de las iglesias, y llevarlo al Yeset allá frente a frente, y vamos a tener una actividad que se llama así mismo, óleo de sanación y liberación por los caídos en el Yeset. Y ya tenemos el permiso del ayuntamiento, tenemos el permiso de los dueños de la plaza que nos llamaron ayer, que sí, que iban a participar, que estaba eso. Entonces, es tú, en ese caso, una dimensión religiosa, no como apropiarte de eso, sino llevarla para que la gente vea. Y ahí vamos a ver de la diócesis Padre Montesinos, a la cual yo dirijo en los momentos actuales, de manera colectiva, eso sí, no como hasta Ed, que yo, no, ahí las decisiones se toman de otra manera totalmente diferente. ¿A qué hora será? Eso a las 9 de la mañana. Mañana. Mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana estaremos con esa actividad que llamamos óleos de sanación y liberación por los caídos. Y es un mensaje bonito también, porque los aceites que son como privilegios del cura metido ahí en la iglesia, que se juntan toditos para después de una buena comida, no. Ahí vamos a participar directamente con el pueblo, y es como traer los óleos y devolver una dimensión religiosa pues a la gente. El viernes está todo lo que es la cuestión de la adoración de la cruz, pero más que adorar la cruz es la cruz. En la cruz de Cristo prenden miles y miles de cruces. La cruz del analfabetismo, la cruz de las injusticias, la cruz del hambre, la cruz del desempleo, la cruz de una educación que no nos educa para la vida, sino para el sistema. Entonces, es una dimensión totalmente diferente. Y después el sábado está todo lo que es la cuestión de la vigilia pascual. Pero la vigilia pascual, nosotros, por ejemplo, si la agarramos tal y como está estructurada, la gente no resiste. Son 9 lecturas. Entonces nosotros lo que hacemos es las lecturas principales, y después lo que hace es una readaptación pues al mundo de hoy, porque la resurrección de Jesús es una invitación a producir grandes cambios de las estructuras sociales, de la vida de la iglesia, de nuestra vida y de todo lo que estamos viviendo. Entonces nosotros le damos una dimensión, porque la cuestión es no quedarnos instalados en el Antiguo Testamento. La mayor parte de los curas dicen: en aquel tiempo dijo Jesús, ¿pero qué carajo dice hoy? Para esta gente. Entonces, es como traer toda esa celebración de carácter religioso al mundo de hoy y recoger, pues, precisamente el pensamiento religioso actual, que es un mundo totalmente cambiante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y el domingo no van a hacer nada de resurrección? Y el domingo, entonces, tenemos la misa en la mañana, la misa temprano, la misa, más que la misa crisma, la misa de resurrección, que ya es un poco más sencilla, porque la de la noche anterior es una cosa larguísima. Padre, me intriga, me gustaría que usted me aclarara un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica tradicional a la que usted perteneció por mucho tiempo y la iglesia apostólica brasileña? ¿Qué se diferencia? Lo más importante de esto es que tenemos los mismos fundamentos. El mismo fundamento de Jesús de Nazaret. Que en ese caso, porque Jesús no fundó ninguna iglesia. Hoy hay una diferencia grande entre lo que es religión y espiritualidad. La religión te obliga a llegar a Dios. La espiritualidad es una invitación para tú llegar a Dios. La religión es para los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos. Gente que estamos con una dimensión totalmente pues diferente, porque Dios está en todas partes. Dios no es exclusivo del pensamiento romano. ¿Qué sucede entonces? Carlos Duarte Costa, un obispo de Brasil que fue consagrado, incluso estudió en Roma y todo, en el 45, en 1945, comienza esa experiencia en Brasil, de una iglesia nacionalista, de una iglesia, en ese caso, más que depende de Roma, porque la única diferencia que hay es que nosotros no dependemos de Roma, no dependemos del Papa. Incluso, si es sacramento, son los mismos sacramentos, los 7 sacramentos. Si es cuestiones de la celebración de la Eucaristía, tenemos la celebración de la Eucaristía. Claro que hay diferencias, por ejemplo. Una cuestión, el celibato que es opcional. Que el cura no vive de lo que predica. Yeah. El cura tiene que tener su profesión. Incluso los sacramentos, por sacramentos nosotros no nos cobran ningún centavo, ni por bautismo, ni por matrimonio, ni por nada. E incluso, cuestión de limosna.
Ayer en la experiencia nuestra en las maras, nosotros no absolutamente nada. Pero la gente entonces dijo, nosotros queremos aportar. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dónde? Ellos hicieron una alcancía así grande. Una alcancía hicieron. ¿Está la iglesia? Hicieron una alcancía. Entonces en esa alcancía, los domingos, ellos son los que buscan su alcancía y la ponen ahí. Y de lo que se echa en esa alcancía, los otros días fue una señora que tenía que venir a la capital a hacer su estudio, no tenía, y de eso se le da. Entonces, eso que la gente echa no es para el cura, no es para Rogelio, sino que son para necesidades reales de la comunidad y es administrada incluso hasta por ellos mismos. ¿Por qué? Porque realmente aquí es interesante esto, el cura no tiene que vivir de lo que predica, como es lo que nos han dicho hasta este momento. El diezmo no era para Sí, el cura antes. ¿eh? El diezmo era para el cura antes. No, el diezmo surgió en la evangélica para el pastor. El diezmo surgió como una necesidad para lo que es la parte social de la misma iglesia, no para el cura. Lo que pasa es que el pastor y el cura se apropió de eso y vive de eso. Eso es. Aquí está Marino. Sí. Marino trabaja, Marino fue ordenado, es sacerdote de la diócesis. Está anoche, por ejemplo, Ricardo. Ricardo es un jesuita, no hay ex jesuita, porque yo no soy ex salesiano. Ricardo es un jesuita que vino de Lovaina, de la gran universidad de Europa. Y Ricardo anoche, por ejemplo, tenemos el tema de Jesús crucificado. Y hay que ver la profundidad de este hombre. Pero, por ejemplo, te digo, Milton Amparo, el que tuvo las dificultades con Hipólito ahí en Santiago, Milton está con nosotros también. Pero Milton resulta que es un especialista en proyectos. Pero ahí está, qué sé yo, Roberto, un muchacho joven que ha comenzado allá. Pero aquí en Santo Domingo está Sterling, está José, por ejemplo, José Beato es un psicólogo que real efectivamente tenía su vocación, no pudo continuar y aquí se le han abierto las puertas. Nosotros comenzamos 8 y en los momentos actuales somos 32 sacerdotes aquí. Pero va Que se creciendo. están organizando alrededor de esa corriente de fe de la iglesia que usted representa. ¿Y Que qué no tal estamos organiza organizados, la que gente? estamos organizados con una presencia, porque a nosotros, a mí me una tarea grandísima. A mí de Brasil no me están pidiendo que seamos brasileños, me están pidiendo que recoge el pensamiento religioso del Caribe y entonces ver cómo tener esas experiencias. Yo acabo de venir de Puerto Rico de una misión que tenemos un sacerdote ya que en Puerto Rico forma parte de esto. En Martinica, el padre Charles forma parte de esto. Estamos en conversación con un grupo de 12 sacerdotes haitianos también allá. Y lo que nosotros que queremos es hacer una delegación, pero ellos trabajando allá con su gente y nosotros por acá, pero que también fácil con estas experiencias que tenemos fuera, nosotros sumamos ya en los momentos actuales de 36 a 40 sacerdotes que estamos ¿Y involucrados. cómo se organiza la estructura? Ya que entramos en ese tema, ¿cómo se organiza la estructura? Tú eres obispo, pero ¿cómo se hace la conformación? Aquí bien, nosotros estamos ahora, yo al principio dije, no queremos hacer nada definitivo, sino que lo queremos construir, pero con la participación real y protagónica de los miembros. De forma tal que no sea una estructura impuesta, vertical, sino que tiene que ser horizontal. Todo pasa a través. Yo no soy ni siquiera el que manda, sino que yo soy, la cuestión es, yo como obispo, yo lo que acompaño el proceso. Y yo como soy sociólogo, me he encargado pues precisamente, y vengo del pensamiento de la teología de la liberación, de que todo pase pues precisamente por el sedazo, pero no del obispo, sino la participación y escuchar a la gente, que para nosotros y a los sacerdotes que es fundamental. Yo soy coordinador de la diócesis. Okay. Y después viene lo que es el administrador de la diócesis, que es provisional. Lo único definitivo hasta este momento soy yo, porque yo lo dije al principio, yo asumo esto por 2 años, no más. Y después que venga otro y que lo asuma y que lo eche adelante. Y nosotros hubo un conflicto, una cosa de esa que dije, miren, tengo la carta de renuncia. Aquí está mi carta de renuncia. Yo dije que esto lo asume por 1 año, año y medio. El que quiera agarrar esto, que venga y tengo la carta hecha sin ningún problema. Y si aparece uno, ojalá. Porque a mí lo que me interesa es estar, en ese caso, en contacto con él. Y después vienen entonces los encargados del pastoral. Ahí vamos. Está la pastoral vocacional. Está la pastoral social. Está la pastoral de comunicación. Son 9 pastorales diferentes con un encargado. Entonces, uno que coordina las pastorales.
Entonces, la coordinación de la pastoral viene entonces, pues precisamente. Ahora bien, ¿qué yo pedí? ¿Qué yo pedí a la diócesis como obispo y a los miembros de la... que me permitieran un equipo de reflexión? Un equipo de reflexión. ¿Y quiénes forman parte de ese equipo de reflexión? Somos 7 personas, le decía. Ricardo, que viene de las grandes universidades. Mentor del proyecto. Enero, que es un jesuita que en ese caso lo ha leído todo. Y después está también Padre Pedro de San Francisco de Macorís, un abogado que estuvo en la iglesia romana. Y ahí somos un grupo de 7 y también estamos precisamente por el interés de la participación de la mujer en ese grupo. Exacto. Porque para nosotros es fundamental. ¿Sobre qué reflexionan ustedes? Y la feligresía, ¿qué tal lo ha asumido? Porque también aquí la mayoría son católicos, la gente asume el catolicismo como parte esencial de ellos. ¿Cómo se ha ido? Sí, hay cierta resistencia, pero cuando se dan cuenta de que, para mí fue un testimonio, hubo las patronales ahora, al Cristo de la Libertad, que es allá en La Vega. Y el padre Gustavo estuvo aquí, era párroco de 2 parroquias aquí en la diócesis, aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo. Y el padre Gustavo tiene su familia, 4 muchachos. Y él se presentó allá a la celebración con los 4 muchachos. Y el testimonio del padre Gustavo, ¿cuál ha sido? Cónchale, Rogelio, no sentí ningún rechazo de la gente cuando yo dije que tengo mi familia. La gente lo va asimilando poco a poco. Porque la mayor parte del cura tiene sus hijos. Y la gente lo sabe. ¿Usted tiene, padre? Yo tengo más de 200, muchachos. Padre, de sangre, padre, hijo suyo de sangre. Y lo que tú hiciste en Cristo Rey. No, hijo de sangre. Mira, yo tengo un programa de declaración tal día. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que todos los muchachos, en este caso la mayor parte de los muchachos, un papá que no tiene ni siquiera posibilidad, Son suyos. se apoya. En Cristo Rey, yo tengo declarado, que lo declaré al final, más de 60 muchachos. Un padre irresponsable. Un padre irresponsable. A propósito. Pero no en el sentido de que Es broma, padre. No, yo sé de qué se trata, pero ¿qué es lo más importante? Darle la posibilidad a un muchacho o una muchacha que salga adelante, claro. O en este caso, que vaya a buscar herencia. ¿Qué va a buscar de mí? Yo tengo una chancleta, unos pantalones, un par de camisas. ¿Por qué? Porque yo estoy, y la gente lo sabe, al servicio permanentemente de la gente. Rogelio, ¿qué llevó a la iglesia romana apostólica a expulsarte? Es una pregunta. Y lo otro, ¿tú no crees que ya es como tiempo de que se deshaga el concordato firmado pues durante la postrimería de la tiranía entre Vaticano y el Estado Dominicano? Vamos a comenzar por eso, por lo segundo mejor, porque lo primero, yo no me siento que me haya expulsado. Sencillamente ellos tomaron una decisión que entendían, pero ahí va. No tienes razón de ser en concordato con el privilegio único y exclusivamente para una denominación religiosa, cuando el mundo hoy se ha abierto, y el mundo no solamente se ha abierto, sino que sencillamente hay otras expresiones religiosas que responden más a la necesidad del mundo de hoy, del ser humano, que lo que el catolicismo romano apostólico, en ese caso, está ofreciendo. Además, con la problemática de que se han quedado anclados en la historia, y no es porque yo lo conozco, y no es porque los documentos más avanzados del punto de vista religioso lo tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque el primer documento, tú lo conoces, fue el Vaticano II. Y el Vaticano II, el Papa Juan XXIII lo dijo: abran la puerta de la Iglesia para que el Espíritu Santo entre y renueve todo esto. Y del Vaticano II hubo aplicaciones en América Latina. Y la primera aplicación en América Latina fue en Río de Janeiro. Eso no tuvo mucha trascendencia. La segunda aplicación fue en Medellín, Colombia. Y el documento de Medellín, Colombia, es un documento más revolucionario. Hace 2 opciones fundamentales. La Iglesia hace la opción de los pobres. Y dice: asistimos a las terribles gracias de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres. Y entonces, por lo tanto, la Iglesia opta por trabajar por los pobres. Y ahí se hace también la opción por la juventud. América Latina es un continente eminentemente, y nace que las famosas Pascuas juveniles, a partir de ese momento, y el movimiento juvenil de la Iglesia. Pero eso fue a nivel, y después viene entonces a los 10 años viene Puebla. En Puebla, ¿qué es lo que hace? Confirma las 2 opciones anteriores y añade una tercera opción,
que es la promoción social, que no se ha visto. Y después de Puebla viene el documento de Santo Domingo. En Santo Domingo se retoman las opciones, pero hubo un retroceso. Nicolás, los obispos, sobre todo de Brasil, pidieron el hotel de lujo que hay, se hospedaron los obispos que no. Y los obispos, sobre todo de Brasil, pidieron que ellos querían ir a hospedarse en parroquia para conocer la realidad. Nicolás dijo que no. El documento de Santo Domingo. ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Nicolás? Vegano. No. Nicolás de Jesús. Vamos para la gente. ¿Qué Nicolás usted se refiere? Señor Nicolás de Jesús López. Bueno, pues. Yo escribí un libro. A Nicolás, a ver, yo escribí un libro, se llama Rogelio Cruz, un cura que vino del campo, la pedagogía del fresco y del atrevido. Es una frase de Nicolás. A Nicolás le dijeron un día, ¿usted por qué no quiere saber a Abelino? Porque no piensa como yo. ¿Y por qué tengo que saber Rogelio? Porque Rogelio es un fresco y un atrevido. ¿Quién? Y yo, ¿A usted? Nicolás. sí, y yo tengo esa frase, en lugar negativa la usé para un propósito. Pero usted cree en el perdón o no? Sí, el perdón tiene 4 características. ¿Cuáles son? Perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, perdonar al mundo y perdonar a Dios. Ok. ¿Por dónde va usted? Y en el tema del perdón, ¿usted lo ha ido a ver en su situación de salud a Nicolás? No, porque No, porque ahí está todavía Manuel no he Ruiz. vencido una Ahí está Manuel Ruiz. Espérate. No he vencido una resistencia interna. Perdóneme. No he vencido todavía una resistencia interna que si voy a hacer un show y yo no me gusta hacer show. Pero comienza Pero- No, espérese. La resistencia interna la tiene usted. La resistencia interna no. El líder suyo, que se llamó Jesucristo, promovió el perdón como elemento fundamental del cristianismo. Claro. Yo te dije que Entonces usted está en la obligación moral de ir a visitar pero a yo te dije que el Nicolás. perdón tiene 4 características, no me juzgue por una sola. Pero- Él está en el proceso. Cuatro, él cumple con tres. Una sola. Rogelio, tiene Rogelio. Por ejemplo, Candelier. Él está en el proceso. Candelier, ¿Qué Candelier? el que fue jefe de la General. Pero diga la cosa completa porque usted vive. Es que no vale la pena. Adelante. ¿Qué pasa con Candelier? Candelier, por ejemplo, cuando él fue jefe de la policía, me dijo una vez, prepárate que el próximo eres tú. Sí. Tenía más de 600 muertos extrajudiciales. Y después cuando estaba candidateando, me mandó con un amigo común que tenemos, me mandó a decir que él quiere juntarse conmigo. Yo le dije, dígale a Candelier que yo como cristiano lo perdono, pero como ser humano tengo una resistencia interna todavía, que si me junto con él lo que voy a hacer un show. La misma El que que siga caminando, que yo no he vencido eso con él todavía. Pues por lo tanto, en algún sitio nos juntamos. Padre, entonces Rogelio, está eso. Esa Pero misma- espérate, que falta lo otro. Sí. La segunda cuestión La es expulsión. la expulsión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. A mí no me han expulsado de la Iglesia Católica Romana. A mí me expulsaron los salesianos. Yo no tengo ningún documento de la iglesia que me diga que a mí me expulsaron. O el de tu provincial que te expulsó. Sí, Francisco Pancho, y todo el mundo lo conoce, pero Pancho más corrupto Sí, que... pero- no diga esas cosas. Pancho es un que hombre corrupto. ¿Qué? ¿Quién es Pancho? Pero él que lo está ¿Qué? diciendo. Padre. Perdóname, Dile quién es Pancho. ¿Quién es Pancho? Dile quién es Díselo, tú que lo No, conoces más que yo. tú. Él Pancho? es superior de los El superior de los salesianos. de los salesianos. Ay, pero- que fue el que armó toda la cuestión. ¿Cómo se llama? Salvador. ¿qué? Francisco. Ah, Francisco Cordero. Francisco No, Cordero. no, Batista. Francisco Batista. Sí. Francisco Batista, ¿qué actualmente? Nada, porque esos son cargos que pasan. No, pero está en la iglesia. Sí. Sí. Los Y salesianos. usted dice que es un corrupto. No solamente corrupto, sino que yo tengo vaina que mejor no decirla aquí porque yo mejor me la reservo y después podemos comentar eso. Pero se me expulsaron de los salesianos, ese es el tema. Me armaron la situación de mis hijos, sobre todo, y ausencia de la casa religiosa constante, pero sobre todo fue el tema fundamental. Al final se registró en que a mí me estaban mandando a Colombia, a La Ceja, Antioquia, porque para hacer un curso como de purificación y de readaptación al mundo. Yo me negué y yo dije que no iba para Colombia. Pero solo faltaba que le pusieran unos chuchazos, unos latigazos claro, también ahí en la, te salía, te en salía. la lista. Sí, no, es que en La Ceja, Antioquia, Colombia, era el lugar de operación de Pablo Escobar. Y resulta que ese mismo año que me estaban mandando para allá a mí, habían matado 67 líderes de trabajadores sociales en ese espacio
Por lo tanto, no valió que se dijera nada de eso, sino porque ya Se había... declararon- Ahí querían crucificarlo. Pero se iba a cumplir de nuevo entonces lo que la Biblia planteó sobre el rey David, que mandó al marido a un soldado de él, Sí. ¿verdad? Que él se cogía a la esposa de él, lo mandó al frente de batalla para que se lo lamba galante y salir de él, ¿verdad? De eso se trataba. Entonces después el tema, me expulsan. Yo soy expulsado de los salesianos, no tengo ninguna, reitero, ninguna notificación de Roma, del Vaticano, que diga, por ejemplo, que yo no soy sacerdote. Además, yo usaba mucho este principio: lo que a ti te dan para siempre, nadie te lo puede quitar. Y a mí me dijeron que cuando me ordenaron 7 de julio del 90, que yo era sacerdote para siempre. Entonces, si tú me dices algo para siempre, tú no me puedes quitar, de repente. Salesiano, ese sello yo estoy preparando la Pascua Juvenil ahora ya, con los muchachos. Yo sigo con el campamento más grande de América Latina y de República Dominicana, tenemos nosotros en Cristo Rey. En Cristo Rey. 5,000 muchachos. En verano no había que hacer en el barrio. 3 meses. No podía 3 meses porque me ponía loco, pero un mes completo lo tenía ahí. Y se le daba merienda, se le daba paseo a los muchachos. Es decir, unas actividades educativas. Y resulta que ahora, de mis muchachos que se formaron en Cristo Rey, ejemplos únicos. El encargado de la dimensión social del INVI, Ramón Torres, se formó en Cristo Rey. Por decir. Trabaja en educación, el AINE, incluso en relaciones públicas, se formó ahí. Yo te puedo, o sea, la cadena de muchachos que se formaron ahí, ciudadanos, porque el lema de los salesianos, ¿cuál es? Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Padre, a propósito de esta Semana Mayor, que nos encuentra con muchas situaciones, descomposición familiar, esta tragedia que ha enlutado a la República Dominicana, ¿cuáles son sus recomendaciones precisamente para cantidades de personas que están en sintonía con Matutino Su Mundo, que están ahí dando seguimiento a esta entrevista? ¿Qué deben de hacer en esta Semana Mayor? Yo creo que volver hacia nosotros, no hay que esperar ni siquiera una Semana Santa. Lo que es la parte de la interiorización del ser humano. Ver lo que está pasando con nosotros, ver lo que está pasando con nuestra familia, el entorno familiar, y después ver lo que está pasando en esta sociedad. Y sobre todo, la cuarta dimensión es ver lo que está pasando en el mundo. La invitación es esa, aunque ya hay una posición por parte, en este caso, de las autoridades que han prohibido esto, prohibido lo otro. Si no se toma como una decisión de carácter personal, lo pueden prohibir, pero tú en ese caso, el sentimiento que va a tener en este caso va a seguir igual, y aunque tú físicamente no estés en la playa, en ese caso tu interior, tu vida, tu pensamiento y todo, tú vas a estar totalmente desconectado. Por lo tanto, la invitación es, por lo que está pasando en el país, la descomposición social que estamos viviendo en el país, es que lo aprovechemos como una oportunidad única para una semana como de interiorización, de ver lo que está pasando en nosotros mismos. Después, no hay familia. El tema familiar otra vez se ha descompuesto totalmente. ¿Y por qué no tomamos este tiempo otra vez como para buscar línea de reconciliación a nivel interno de tu familia? Como volver como a ese núcleo un poquito y ver lo que está pasando pues ahí. Si tenemos este tiempo que es favorable. Y después, con este acontecimiento que hemos tenido, esto es un acontecimiento que era un antes y un después en la historia nuestra de este país, realmente. Entonces, desde el punto de vista, esto es para reflexionarse. Esto no es para seguir con el can de que si Antonio mandó una carta que él se hace responsable, o que si son 250, o que son 500 y cosas esas, no. La magnitud de ese hecho es para nosotros interrogarnos y ir hacia nosotros y hacia el seno de esta sociedad y darnos cuenta de que esto no está funcionando. De que por más que querramos en este caso, aquí hay elementos que en lugar de permitir que esta sociedad, que crezcamos como sociedad, esta sociedad va al derrotero única y exclusivamente. Pues por lo tanto, otra vez volver a ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y después el mundo. El mundo está totalmente descompuesto, señores. El mundo no es ni siquiera, ha perdido lo que es la cuestión del humanismo, ha perdido lo que es la centralidad en el ser humano y andamos buscando mil cosas.
Pues por lo tanto, yo no creo en cosas de imposición, porque cuando te imponen cosas, tú internamente, y los que somos rebeldes por naturaleza, porque rebelde, nadie se hace rebelde, uno nace rebelde, siendo rebelde. Entonces, lo que por naturaleza, vamos a sentir también en ese caso ese tipo de cuestión. Pero yo he reflexionado eso y esperé que estas autoridades no pueden dar nada más que lo que han ofrecido, porque no tienen más nada. Prohibir cosas única y exclusivamente. Cuando ellos eran en este caso, yo entiendo que vamos a hacer las cosas con moderación. Y habría que buscar como otra terminología que existen para presentar todo esto, porque así la gente, yo digo porque he conversado con varias personas y sienten como como una imposición, y esa imposición hay cierta resistencia pues interna. El Papa Francisco emitió una comunicación sobre ese desastre, esa tragedia del Yese, pero yo le quiero preguntar su opinión y su valoración del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica. Pero yo le invito persona. a la gente, no estoy haciendo promoción, pero que vea la película de los dos papas. El Papa Francisco pasó por un proceso interesante de conversión, sobre todo pues a toda la situación. Él fue superior de los jesuitas y maltrató mucho a los jesuitas, eso lo marcó internamente. Pero el Papa viene pues precisamente, el Papa tenía su empleo como todos siendo joven, entonces al recibir el llamado de Dios, el Papa sufrió una transformación interesante. Y el Papa está pidiendo pues, precisamente devolver como la iglesia al pueblo, que la iglesia otra vez retome el camino de que Jesús en ese caso pues haría, que es estar con la gente, y las mismas opciones ahorita que decimos de la iglesia, que la iglesia retome las opciones de los jóvenes, otra vez de los pobres, de la gente en ese caso. Yo creo que el Papa va a concluir su periodo porque fue demasiado inteligente. Si se hubiese metido, por ejemplo, al apartamento donde hubiese tenido que no vivía, ni siquiera lo hubiesen permitido. Porque la situación que se vive al interno del Vaticano es peor que lo que se vive pues fuera en cualquier tipo de sociedad. Y el Papa ha venido con un mensaje, hay que reconocerlo, de aplicación del pensamiento de la iglesia latinoamericana, sacarlo de los libros y llevarlo pues a la práctica. ¿Es un buen ser humano el Papa Francisco? Un ser humano extraordinario, hay que reconocerlo, y con opciones claras. Sobre todo asumió las opciones que ha presentado la iglesia. Yo lo dije ahorita, el camino de la iglesia latinoamericana con Río de Janeiro, con Medellín, que hace la opción por los pobres. El Papa tiene claro que a Dios lo encontramos ahí en el mundo, en ese caso pues precisamente no llevando soluciones, no construyendo soluciones en beneficio pues, de y la otro colectividad. Francisco, porque el Papa Francisco, otro Francisco, pero más local, Francisco Osoria. ¿Qué opinión tiene usted sobre la gestión de Francisco Osoria? No existe. No existe. ¿Quién no existe? Yo no sé quién es. Porque, no. ¿Monseñor Osoria? Sí. Pero él está. No, pero espérese. ¿Cómo? Monseñor Osoria. No tiene respuesta para la arquidiócesis y para la gente de hoy. No ha traído nada. Uno más. Un padre soso. Soso es soso, pero no es soso ni perezoso. ¿De qué corriente de fe, de qué ala de la iglesia es Francisco Osoria? De ninguna, porque no tiene espiritualidad. Y él es diocesano. Él es diocesano, sí, él es diocesano. Él es diocesano, como se llama, pero una corriente que le define una corriente como tal, no. Que define una corriente como tal, no, porque realmente es una gente que no ha aportado nada. Yo a aspiraba la más arquidiócesis. de él, porque él es el primer obispo negro, el primer obispo de la diócesis que se creó para San Pedro de Macorís y Atomayor. Sí, pero yo no voy a decir esto, pero lo voy a decir. La gente cuando fue a San Pedro de Macorís estuvo muy preocupada. Y él tiene formación, porque se formó desde el punto de vista pastoral. Porque cuando él iba a hablar, se turbó demasiado y no podía prácticamente nada. El día que lo ordenamos, De obispo, sí. en el Tetelo Vargas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Lamentable lo que voy a decir, pero voy a decir con toda responsabilidad. Osoria no te puede leer un párrafo corrido. ¿Por qué? Búscalo. ¿Por qué? Búscalo. No, que desconozco, No, la verdad. no tiene formación. No tiene formación académica.
estudió, pero realmente es muy limitado. Limitado. Sí. ¿Tú crees que ¿Y eso con- le impidió convertirse en cardenal siendo el arzobispo de Santo Domingo? Que no tenía No tiene fundamento. no tiene ¿Qué tú fundamento ni esperabas? ninguna posibilidad. ¿Qué tú esperabas, Rogelio, de Francisco Soria? Nada. Porque yo fui con él. Al principio llegó un problema y me dijo, ay, no, yo no puedo resolver eso. Ah, ya ahí viene el dolín viene. No, por Tú no puedes decir que Rogelio Álvarez Bordolín de No, nada. espérate. No. Déjalo que ¿Quiere que- déjalo defenderse. No, Él se defiende solo. ¿Quiere que te contextualice? No me contextualice. Moncrilo, espera, Moncrilo. Él se defiende solo, Escúchame, dele. Moncrilo. Yo fue ni siquiera un problema mío, un problema de la arquidiócesis. Serio. Tú querías que él te defendiera y él no te No. Él no se metió Nunca. en eso. Oye, nunca jamás. así es, Pero Enrique. resolver el problema. No, nunca. A mí no. Yo no pedí que nadie me defendiera en ningún momento. Tenemos el vocero aquí de... No, en ningún momento. Yo fui a llevar un problema serio de alguien que era para resolver un problema de uno de los miembros de la arquidiócesis. Y él se negó. Se negó. Dijo que no podía. Cogía miedo. Mío, problema mío. A nadie. Lo mío lo resuelvo yo. Como el Voy a- criador. Dime un obispo que valga la pena de la Iglesia Católica aquí. En los momentos actuales, en República Dominicana, en los momentos actuales, el que pasó, ya incluso murió, no porque fue salesiano, pero Rivas tenía una línea. Monseñor Mamerto Rivas. Amerto Rivas. Y el de La Vega. ¿Eh? Y el de La Vega. El de Higüey. ¿Cómo que se llama? Castro Marte. Caso Mo. A correr fanáticos. ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Qué pasó con Mira, Carlos? la problemática, Castro Marte. Mira, la problemática que la iglesia dominicana, Dios. la iglesia dominicana en los momentos actuales, con todo, yo conozco las diócesis, todas las diócesis y los obispos, carece de unos obispos con compromiso. Y unos obispos que real efectivamente hayan entendido, pues precisamente, por lo menos, que en América Latina las iglesias tienen unas opciones claras. Pero se han metido en el tren única y exclusivamente de lo que tú dices, el famoso concordato, de recibir los beneficios para resolver sus problemas única y exclusivamente, y se han olvidado de la ciudadanía y de los... O sea, la palabra es esta, que Pablo se olvidaron de los pobres y se olvidaron de una pastoral. Pero señor, aquí cuando Nicolás me trató mal a mí, pero yo prefiero a Nicolás 200,000 veces, porque tenía una personalidad. Y aquí había el plan decenal que tenían incluso hasta la arquidiócesis, había un plan a 10 años de trabajo, de formación. Aquí no tienen absolutamente nada. Se descontextualizaron y única y exclusivamente se han metido en el tren. ¿Para qué? Para recibir beneficios, pero beneficios que generalmente no van a la población, sino que se quedan a otros niveles totalmente diferentes. Y eso es lo que está pasando con los obispos dominicanos en los momentos actuales. Se han olvidado de este pueblo. Se han olvidado de que la misión de un obispo es, además de pastorear y ofrecer alternativas para sus sacerdotes, tienen una responsabilidad única de ser pastores. Y el pastor no va detrás, sino que va adelante poniendo el ejemplo. Y son son burgueses, la mayor parte. Ya después que tú eres obispo, tú perteneces como una clase totalmente diferente. Y eso no puede ser bajo ningún concepto. Jesús no fue así. Los apóstoles no fueron así. Eran gente, en este caso. En América Latina, la experiencia que tenemos, Monseñor Romero, fue otra. La de Proaño fue otra. En Recife, ¿cómo se llama? El del Cámara fue otro. Eran obispos que estaban al servicio de la gente. Estos obispos dominicanos no es verdad que están al servicio de la gente. Están única y exclusivamente sosteniendo una condición de una iglesia que hoy no tiene respuesta para el mundo de hoy. Por favor, que ha abandonado al pueblo. Y única y exclusivamente ha construido su propio imperio, única y exclusivamente. Pero que para beneficio particular. Oh, pero para tú... yo no veo un cura en un carro, ponle una guagua pública, ya tú perteneces, tú ser cura te da un estatus en esta sociedad que ya tú resolviste tu Yo problema. no he visto un solo cura oficiando una misa de cuerpo en el Yese. He visto pastores, he visto hermanas de la iglesia, monjitas,
pero no he visto a un sacerdote oficiando una misa. Mañana ve que vamos a estar allá. Yo voy a estar mañana. Vamos a estar allá con más de 20 mi personas. última pregunta ya, y qué bueno verte aquí. Era una comparación, pero ya tanto Maximiliana como Gramer te hicieron la pregunta, era que comparara la conferencia del episcopado, no te ríes, del 1990, que era de derecha, no, piérdate ahí, no te pares con la actual, pero tú acabas de destrozar a la actual conferencia del episcopado. Entonces, finalmente, cuéntale a la gente una historia común, cuando Nicolás te prohibió ir a Televida, porque tú no te ponías el cuello clerical, y dijo, ni en el noticiero lo quiero ver. Sí, Cuéntale a ellos que pero no no lo saben. solamente a ellos, Te yo tenía prohibido malcriado. entrar a la catedral. Yo tenía prohibido, a mí, cuando me sacaron de aquí de Santo Domingo, celebrar cualquier sacramento y cualquier cosa, aquí, en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, él decía eso, pero yo sé que él me quería. Porque en círculos íntimos, él dijo una vez esta frase: lo mismo que existe un Nicolás, la iglesia necesita un Rogelio Cruz también. Así mismo dijo una vez. Él estaba consciente, pero el estatus que tenía no le permitía. Y en el fondo, porque hay sacerdotes que eran muy amigos de él, que son amigos míos también, Nicolás me respetaba. Mira esa cámara que tú tienes al frente, esa. Y dile a Nicolás que tú lo perdonas. No, es que yo no tengo nada contra él, yo no tengo Perdónalo. No, sí, yo lo encuentro por ahí. Bueno, lo vi el día y así, en Yesé lo llevaron ahí. Le hicieron un daño, porque es que ya no entiende nada. Tú estás en la obligación moral de irlo a visitar y perdonarlo personalmente. No, Tú. no, sí, yo ¿Tú lo sabes veo dónde por ahí, él sí, vive? pero ¿En no. Bellavista? No, ¿para qué va a ser show? Yo no soy Que show. si sabe dónde vive en Bellavista, No. yo te llevo. No, pero vamos, club. ¿Y por qué no vamos a la ciénaga? Y ve a la coge ahí, ve a la ciénaga. ¿Por qué no vamos mejor? Al apartamento Voy lujoso de mañana. Nicolás. ¿Por qué no vamos a Cristo Rey? Otra vez. Otra vez estamos por la Coge para allá con él, para los Voy callejones. mañana. A la 42. Yes, a la 42. En la 42, por ejemplo, no me van a ver. la 42, nosotros tenemos un proyecto que el presidente, por ejemplo, me pidió que se puede hacer por Cristo Rey. Yo le dije esto textualmente: presidente, primero fue con Chu Vázquez, cuando estaba allá en Interior y Policía. La problemática de ustedes es que ustedes han llevado soluciones para Cristo Rey, para Capotillo. Y Capotillo no necesita que lleven soluciones para ellos, sino construir soluciones con ellos. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, miren, hasta este momento, única y exclusivamente la 42 son unos cuantos metros. Es posible gastar 76 millones en 46 metros. Y yo me metí el túnel de Cristo allá es facilísimo de arreglar. ¿Por qué? Porque el túnel, ¿qué es lo que pasa? La basura, arriba, ustedes ponen la basura arriba con unos contenedores y a la misma gente de Cristo Rey, de allá de Capotillo. Cristo Rey, De Capotillo. de Capotillo. Yo estaba metido ahí. Usted, por ejemplo, con los vagos que hay ahí, la situación que hay allá en Capotillo, usted la basura se la compra. Si me la trae en ese caso clasificada, te la pago más cara. Y si me la trae así, te la pago. Yo pongo toda la gente atrás y la pongo en movimiento del barrio. Claro. Pero ahí abajo, a la orilla del río, por ejemplo, ahí eso se puede crear un espectáculo único para que la gente, tú lo puedes sentar. Incluso La Comuna 3 en Colombia. claro, la Comuna 3 en Colombia. En Medellín. Eso, el ejemplo más clásico lo saca. Me llamaron. Yo tengo el proyecto. No le interesa. No le Colgaron. interesa. No le interesa. Colgaron. Finalmente. Yo quiero, con tu permiso, Gramer, preguntarle al padre cómo está la comunidad de La Vega a propósito de la vaguada que ha estado afectando al país y del colapso del río Vallecán. El puente. No, el puente, eso es lo que llama una desgracia desgraciada. Hay varias comunidades incomunicadas, según Sí, información. estuvieron, ya eso, gracias a Dios eso se superó, gracias a Dios, pero por ejemplo, la entrada principal de La Vega era el puente de ahí de Camus, y que ese puente lo dejaran colapsar. Pero después en La Vega hay una problemática seria. Los veganos, si el país está dividido, los veganos tienen vocación a la dispersión, no son capaces de unirse. La Vega tiene problemas serios. Incluso ustedes se recuerdan, se quedó sin alcalde. Bueno, padre. Bueno, no hay forma de no decirle padre Rogelio. Monseñor Rogelio. Monseñor. Padre Rogelio. Rogelio. Está el padre, Rogelio. Finalmente,
un mensaje para el país en esta Semana Mayor de un hombre como usted que acompaña al pueblo en su gran... Esperando esa cara. No esperemos otra tragedia como esta, porque la tragedia la estamos viviendo todos los días. Otra vez es necesario que volvamos hacia nosotros mismos. Ver lo que hay en el corazón de todo ser humano, que generalmente lo que hay es bondad, un grado grande de bondad, de amor, de sinceridad. Y otra vez volver a los valores de la vida y sobre todo a los valores que formaron este país: Dios, patria y libertad. Con eso basta. Pensemos en estos 3 valores y que esta sea la mejor Semana Santa pues que podamos vivir a pesar de las desgracias que tenemos. Gracias, Padre.